Dios les bendiga a todos los maestros en el nombre del Señor Jesucristo. Les felicitamos por aceptar este reto de ingresar a la escuela FAM, Formación Apostólica Ministerial de Maestros. En este momento queremos compartirte el tutorial de una de las materias las cuales son a distancia. En este caso te vamos a hablar de la materia o el módulo de técnicas de estudio, a través del cual, y aprovechando estos minutos, vamos a compartir el contenido para que sea una herramienta desde tu hogar y puedas seguir desarrollando este módulo de técnicas de estudio, ya que el contenido que llevas es un módulo tipo taller. Entonces, comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. La materia de técnicas de estudio, como usted se va a dar cuenta al revisar el módulo, va a contener 3 unidades, de la cual la primera va a hablar acerca de lo que es el estudio, la definición, la importancia, clases de estudio, la asistencia a clase, aprender a escuchar y la concentración. Reiteramos, esto corresponde a la unidad número 1. La unidad número 2 tiene que ver con la planificación de estudios. Y esto va a desarrollar algunas temáticas como la actitud ante el estudio, cómo programar actividades, cómo distribuir el tiempo en el departamento de escuela dominical y principales problemas que afectan el estudio, correspondiente todo esto a la unidad número 2. Y la última unidad, que corresponde al tema método de estudio. Esto desarrolla temáticas como técnicas del subrayado, clases de subrayado, toma de apuntes, la redacción y el desarrollo de habilidades de lectura. Cada una de estas unidades nos van a ayudar para poder ampliar el conocimiento que usted ya como docente tiene, tanto en las clases de escuela dominical, como muchos las tendrán también en sus estudios seculares, ya que hay un gran porcentaje de maestros que estudian en el magisterio secular, dando clases a niños y adolescentes en escuelas y colegios. Entonces, este es el contenido el cual se encuentra en nuestro módulo de técnicas de estudio, que durante ya algún tiempo, desde el 2016, se pudo sacar el primer módulo, ¿sí? Este primer módulo que contenía todo lo que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Luego se unió el libro de técnicas de estudio, ya que hay dos materias que las hemos unido, que va junto con escuela dominical. Esta fue la segunda edición de este módulo de técnicas de estudio. Y gracias a Dios pudimos desarrollar este último, el cual es el taller que usted pues va a desarrollar en casa, y también se le va a facilitar los archivos, tanto del módulo general como las diapositivas, para que usted pueda completar su módulo taller. Esto es en cuanto a lo que corresponde la generalidad del libro de técnicas de estudio. Vamos a continuar también desarrollando brevemente cada una de las temáticas que contiene este módulo. Así que bienvenidos a todos y todas. Dios les bendiga y continuamos. Muy bien, estimados maestros. Vamos a continuar ahora a desarrollar cada una de las 3 unidades que tenemos en este manual de técnicas de estudio. Vamos a iniciar con la unidad 1. La cual pues habla sobre el estudio. Y quisiera en esta hora darles a conocer que pues cada unidad va a tener sus objetivos específicos, y también los indicadores, que en este caso al tutor le va a dar a conocer de qué manera ustedes van a ir demostrando que van aprendiendo. Entonces, al término de esta unidad, como objetivo específico, el estudiante, usted, estará en la capacidad de comprender la importancia que tiene la concentración y el estudio en el proceso de aprendizaje para ser efectivo. Y los indicadores serán los siguientes: distinguir la importancia de la
asistencia periódicamente a clases, usted va a comparar las clases de concentración estableciendo sus diferencias y va a analizar las capacidades de la memoria y su empleo adecuado. Entonces, iniciamos con un pensamiento. Dice este pensamiento que la mejor arma contra la ignorancia es el estudio. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta hora. Entonces, al hablar del estudio podemos mirar la definición. Vamos a hablar de la técnica, vamos a hablar del estudio, de los métodos y de las técnicas de estudio. Cuando hablamos de la técnica, la definición es que es un conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Cuando miramos el estudio, podemos decir que es el esfuerzo que pone el entendimiento para alcanzar o comprender una cosa o idea. El método es el modo razonado de hablar o de obrar. Y uniendo todo esto podemos decir que las técnicas de estudio son el conjunto de métodos o procedimientos utilizados ¿para qué? Pues para facilitar el aprendizaje. Esto con ciertas definiciones que podemos hablar. Al ya ir adentrándonos a lo que es las técnicas de estudio, nos va a permitir mejorar nuestra comprensión, ser más creativos, alcanzar logros. Nos va a ayudar a desarrollar aún más la memorización, o sea, nuestra memoria. Nos va a hacer que seamos más efectivos y por ende, al reunir todos estos puntos, va a hacer que la autoestima del educando sea mejor. ¿Por qué? Porque va a ser más planificado, va a utilizar siempre técnicas y métodos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Al avanzar con esta metodología, quisiera que observen este gráfico, el cual habla de las clases de estudio del aprendizaje autónomo. Esto nos va a permitir desarrollar la motivación, los conocimientos previos, las habilidades cognitivas, las habilidades metacognitivas, las habilidades socioemocionales, el aprendizaje autodirigido, los hábitos académicos, y este aprendizaje autónomo nos va a enseñar a aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Esto en cuanto a las clases de estudios dentro del aprendizaje autónomo. Al mirar la asistencia a clase, ya que dentro de las técnicas de estudio y el mejoramiento del estudio que realizamos, una de las cosas es cuando se asiste a clases. Asistir a clase para mejorar el estudio debe de ser una asistencia con regularidad. Entonces usted como maestro dentro de este proceso de estudio FAN, el anhelo es que periódicamente a las convocatorias usted asista para que el conocimiento previo de las materias dentro de cada nivel pues sean más fáciles de comprender, y para ello se requiere la asistencia a clases con regularidad. Sentarse en las primeras filas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ver y oír de mejor manera la cátedra que nos están compartiendo. Y también cada tarde revisar el material, oír con una planificación ya establecida un método de estudio para que al retornar a casa podamos tener horas en las cuales podamos revisar el material que se ha visto en ese día de clase. Esto en cuanto a la asistencia a clase. Entre las técnicas de estudio, uno debe de cada día mejorar, ¿sí?, el aprender a escuchar, porque según escuchamos, ponemos en práctica. Y si miramos lo que la escritura bíblica nos dice, allí en la palabra de nuestro Dios, dice que la fe viene por el oír, ¿sí?, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como cristianos sabemos de que al escuchar de Jesús vamos a ir conociendo más de lo que es Él. De la misma manera, el estudiante que va a aula
Cuando él va aprendiendo a escuchar mejor, va a aprender a retener y a poner en práctica lo que se ha aprendido. Entonces, aprender a escuchar. Cuando miramos esto de aprender a escuchar, quiere decir que hay que consultar acerca del tema antes de una conferencia o de a lo que usted va a impartir la clase, ¿sí? Hay que poner atención a lo que el conferencista, o en este caso el educador, hace en aula o dice en aula. También hay que utilizar diagramas, ya que de esa manera, al escuchar y observar lo que se está diciendo, por ende el estudiante va a captar de mejor manera. Se puede utilizar diagramas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, para organizar ¿qué? Para organizar la información. Entonces, hasta aquí vamos mirando ciertos puntos muy importantes en cuanto al estudio. Otra de las cosas que quizás a muchos se nos hace difíciles es la concentración, porque hay muchos factores que a veces no permiten una concentración real o estable, y lo que se recibe a veces se nos va. Entonces, cuando hablamos de la concentración, podemos decir que es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento y consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando. Y por ende, siempre van a haber circunstancias que quieran trastornar o hacer ir la concentración. De repente con sus alumnos en un aula de clase, en la clase que se les está dando allí en FAN, hay muchos distractores. Entonces miremos algunos trastornos de la concentración. Hay distractores y atractores. ¿Cuáles son los distractores? Quizás puede ser el uso excesivo del celular. Puede ser también desvelarse con los amigos, dedicar mucho tiempo a la televisión, internet o computadora. Son distractores pues que están allí en el medio, ¿verdad? Los atractores, ¿cuáles pueden ser aquellas cosas que nos ayudarían a mejorar nuestra concentración? Puede ser el apoyo familiar, también el ambiente adecuado y el estudio e investigación. Esto más bien nos va a ayudar a que nos sigamos concentrando en lo que es las temáticas que recibimos. Cuando hablamos de la caja receptora o la memoria, sabemos que la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, o sea que las ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos y otros en la caja receptora. Y sabemos que hay dos tipos de memoria: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Estos dos tipos de memoria, corto plazo y largo plazo, podemos analizar cada una de ellas. Un ejemplo, la memoria a corto plazo. Sabemos que es una capacidad muy limitada. La información se mantiene ¿a través de qué? Mediante la repetición. Si no se repite, si no se practica y se sigue continuando, se tiende a olvidar lo que queda allí en esa memoria a corto plazo, pues su palabra, su misma expresión es entendible, corto plazo. Almacena la información, pero solo las mantiene por segundos. Y la memoria a largo plazo, en cambio, esta nos va a ayudar a ¿qué? O también llamada memoria inactiva o secundaria, y tiene capacidad ilimitada, ¿sí? Su proceso implica tres fases: registrar, o retener y recuperar, ¿sí? Registrar, retener y recuperar, dentro de lo que es la memoria a largo plazo. Mirando también lo que son las fases del registro, que influyen diversos factores, porque cuando uno memoriza, almacena, registra la información, y hay maneras de cómo o factores que influyan
para mantener lo que se recibe, en este caso lo que se está aprendiendo dentro de las aulas en FAN. Y número 1 sería la atención. Número 2, la motivación. Número 3, significado. Número 4, organización. Y número 5, la repetición. Entonces, estas fases de registro influyen ¿para qué? Para que podamos mantener la memorización en cuanto a los contenidos recibidos, ¿verdad? Hay formas en que cuando se imparte una cátedra, ustedes como maestros en aula van a hacer situaciones que llamen la atención, otras que motiven al educando para comprender y aprender lo que se les está brindando, darle significado y también organización para que lo que se brinda sea atractivo. Y por último, la repetición de los temas. En este caso, nosotros usamos mucho la repetición cuando se les manda que se aprendan los versículos, a través de la repetición, también a través de figuras y de diferentes técnicas que ayudan al aprendizaje. Muy bien. Cuando hablamos de las fases de registro, de repente como educadores queremos ir directo a que el alumno trate de memorizar, pero sí quisiéramos darle cierto diagrama que pueda servir o que les ayude para que los estudiantes puedan retener de una mejor manera o memorizar de una mejor manera. Entonces, quizás sencillamente podemos como tener al estudiante leer, hacerle leer y tratar que memorice, ¿sí? Pero sí hay unos pasos previos. El estudiante debe de ser cautivado, en otras palabras, debe de aquello que se le presenta llamarle la atención, ¿sí? Entonces debe de allí motivarle a que él esté atento, la atención. Con lo que se le brinda, animarlo, atención, animarlo. Luego pues él va a asimilar lo que se le brinda. Y de igual manera él va a ir agrupando, ¿sí? Va a ir agrupando todos los elementos que se les está compartiendo para luego él aumentarlo. ¿Qué se trata de aumentarlo? A través de la repetición, a través del estudio, él va ampliando su grado de memorización. Entonces, este es el diagrama donde en primer lugar interviene el alumno. A él hace que su atención sea captada para que su ánimo sea mejorado. De esta forma él va a asimilar los contenidos, los va a agrupar y por último los va a aumentar a través de la memorización. El aumento es la retención previa que él va a obtener de lo enseñado. Para ir culminando esta primera unidad, también debemos de ver cómo contrarrestar el olvido, ya que estamos hablando de la memorización. Entonces, para contrarrestar el olvido, hay que estudiar en forma espaciada. O sea, no todo querer o tratar de asimilarlo en un momento, no, de ese tiempo. De esta forma vamos a ir aprendiendo los temas en varias sesiones, no todo de una vez, sino vamos a ir alternando las materias y rotando las asignaturas, que es lo que se hace para que sea más fácil memorizar, ¿verdad? Y hay ciertos tips que podemos compartir para mejorar la memorización. Número 1, por asociamiento, ¿verdad? A veces hay nombres que podemos asociar con materias que nos ayuden a la memorización. Trocear la información, o sea, ponerlas en partes. Un ejemplo, los números de teléfono, celular o cédula, a veces no los podemos memorizar número por número, sino que quizás jugamos y los agrupamos, troceamos la información, 0991, 620, y así uno los va ubicando y es mejor la memorización. Por ejemplo, los libros de la Biblia, usted comienza de todos los 66 libros de la Biblia, usted se los va aprendiendo en parte, de repente de 5 en 5, y los va agrupando y hasta que se los aprende todo. Agrupar la información, también la exageración, ayuda a mejorar la memorización de alguna expresión, de algún contenido, un párrafo.
usted lo hace tipo drama y exagera ese momento, cosa que eso la memoria lo almacena. A través también del ritmo y la rima, puede usted también mejorar la memorización y recordar el contexto. Cuando usted está escuchando historias bíblicas, asócielo con contextos de la vida que a usted le ha pasado y de esa forma vamos a mejorar nuestra memorización. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos en esta primera unidad en lo que corresponde al estudio y cada uno de los puntos que hemos en esta hora observado. Continuamos con la unidad número 2. ¿De qué se trata esto? Se trata de la planificación de estudio. Aquí vamos a ya ir a aprender a planificar. Al terminar esta unidad, usted, querido maestro, estudiante, estará en la capacidad de comprender la importancia que tiene, pues, elaborar planificaciones para realizar un mejor estudio. Va a describir los factores que influyen en el desarrollo del estudio, va a definir los hábitos de estudio y usted va a elaborar horarios de actividades incluyendo tiempo de lectura de la Biblia y oración, porque no podemos descuidar una cosa por la otra, ya que todo nos va a ayudar a nuestra edificación y formación espiritual en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Planificación de estudio. El plan de estudio es una herramienta que puede servir para guiar los esfuerzos que desplegamos cuando estudiamos. También pretende administrar de forma óptima el tiempo dedicado al estudio. Miremos ciertos factores internos que van a influir para la planificación de estudio. Número 1, hay factores que nos van a ayudar y uno de esos es descansar lo conveniente. Usted como maestro, quizás por sus horas de trabajo en su vida diaria, a veces se ve influenciado a preparar tarde la clase que le va a impartir a sus niños o adolescentes. Y quizás llegamos cansados, con sueño, y ellos se van a dar cuenta. Entonces, ciertos factores internos que nos van a ayudar a una mejor planificación de estudio es un descanso conveniente, comer correctamente y a la misma hora todos los días. Eso nos va a ayudar porque siempre comemos a destiempo y nuestra vida, nuestra salud, pues se va a empeorar. Y eso no queremos. Pero al comer correctamente y a la misma hora todos los días, eso nos va a ayudar. También intentar tener rutinas de estudio y combinar tiempos de trabajo con los tiempos libres. En otras palabras, organizar mejor el tiempo. Ahora miremos las actitudes ante el estudio. ¿Cómo deben de ser las actitudes en el estudio? Número 1, debe afrontar los estudios con optimismo y convicción. También debe esforzarse en lo que se hace. Debe buscar la excelencia. Debe actuar con seguridad y rigor. Debe ser flexible y debe de ser humilde. Entonces, todas estas actitudes ante el estudio nos van a permitir desarrollar mejor nuestro trabajo. Hay que tener cuidado también con el factores ambientales en nuestra zona de estudio que nos rodea, que nos pueda ayudar o nos pueda también obstaculizar el estudio que realizamos. Dentro de los factores ambientales, número 1, el lugar de estudio. ¿Cómo es un lugar de estudio? ¿Es funcional? ¿Es un lugar, una habitación silenciosa? ¿Hay buena iluminación? ¿Mobiliario adecuado? ¿Cómo es la temperatura allí donde usted estudia? Entonces hay que tener mucho cuidado con el lugar donde nosotros estudiamos. Lo importante es tener, si hay las posibilidades, tener una buena oficina, un buen asiento, un buen escritorio, la luz que acompaña allí para poder realizar un buen estudio. Y no solamente el lugar de estudio dentro de los factores ambientales, también el tiempo de estudio. El tener un horario de estudio tiene las ventajas de ayudar a concentrarse rápidamente y no divagar, y ayuda a crear el hábito de estudio, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si vamos a estudiar ciertas
temáticas bíblicas, vamos a aquello directamente, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Hay límites en la efectividad del estudio, ¿sí? La desorganización, la falta de planificación de tiempo, la inconstancia en el trabajo y la falta de concentración y la superficialidad, ¿sí? Superficialidad. Entonces a veces nos volvemos superficiales en cuanto a lo que realizamos, pero el Señor siempre quiere que le sirvamos con la mejor predisposición, porque es para Él y es para sus niños y adolescentes. Muy bien. Al continuar mirando, si estamos hablando de planificación, debe de involucrarse un horario o elaborarse un horario de estudio, ¿sí? Y eso usted lo va a hacer acorde al trabajo que realiza. Confeccionarlo a partir de las horas fijas, dedicadas a cada asignatura, un tiempo propicio, ¿verdad? Es imprescindible un tiempo de distracción también. Un ejemplo, no podemos pasar todo el tiempo allí mirando el computador. Uno tiene que darse un momento en levantarse, mirar otra cosa, abrir la ventana y volver y seguir trabajando. Entonces, es imprescindible un tiempo también de distracción en el momento de estudio. Procurar ser rígido con la planificación, eso sí, porque estamos hablando de planificación. Las metas, los propósitos, cumplirlos. Amén. Cumplir el horario hasta crear un hábito. Elaborar un horario de estudio semanal y por escrito. ¿Sí ve? Con nuestros niños lo hacemos como padres, ellos tienen su horario, lo ubicamos en cierto lugar y ellos allí están pendientes de lo que hay que hacer. Y hay que relajarse también un momento, relajar los músculos, porque a veces podemos estar tensos. Entonces uno tiene que también relajarse para que la elaboración de este horario de estudio no nos vaya a enfermar física y psicológicamente, sino que sea para mejorar nuestra planificación, ¿sí? Muy bien. Hay división del tiempo de estudio, para lo cual uno debe de realizar un reconocimiento, una adquisición, un repaso, la autoevaluación. Todo esto involucra una sesión de estudio que nos va a ayudar a mejorar ese tiempo que es muy preciado, ¿verdad? Y nos va a mejorar la fatiga mental, ya que a veces nos podemos fatigar mentalmente. Y esto, planificar, organizar, realizar horarios de trabajo nos ayuda a que la fatiga mental no nos afecte y ocasione quizás un trabajo improductivo, ¿sí? Hay factores tanto internos como externos que pueden impedir o ayudar a la planificación. Miremos los factores intrínsecos, ¿sí? Esto tiene que ver, de estos factores intrínsecos, tiene que ver excesivo número de horas de trabajo, pueden afectar la salud. La falta de pausas adecuadas, textos inadecuados, posturas impropias, exceso de ruido, iluminación deficiente o excesiva, presencia de sustancias en el aire, o sea, cosas que vayan a afectar al inhalarlo y eso vaya a crear algún problema en su salud. Y otros factores intrínsecos serían también las alteraciones digestivas. Por eso hay que tener cuidado con lo que usted come, para que al momento de estar dando una clase no vaya a sentir malestares y la clase puede producirse inefectiva, ¿verdad? Entonces siempre hay que cuidar nuestra vida, nuestro ser, porque somos templo del Espíritu Santo. Los factores extrínsecos puede ser la falta de reposo o sueño nocturno, intemperancia, retrasos, habitaciones defectuosas, conflictos familiares, nutrición deficiente o enfermedades. Todo esto pues conlleva que la planificación o el proceso de estudio que llevamos se vean afectados. ¿Cómo programar actividades? Si estamos hablando de planificación, debemos de saber cómo programar actividades. Para lo cual vamos a utilizar tres preguntas muy conocidas: el qué, el cómo y el cuándo. Por ejemplo, ¿qué programa o dónde iremos a realizar este programa? ¿Sí?
Entonces, un programa donde se detallen las actividades a desarrollar. Es el qué. Vamos a desarrollar ese programa y vamos a tener ya la ruta a seguir. Entonces, es el qué. El cómo. El cómo es una guía que explique cómo se desarrolla. Y el cuándo, por ende, va a ser el calendario, el cronograma que diga cuándo se va a desarrollar las actividades. Entonces, la planificación es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Y claro, hay problemas que afectan la planificación, el estudio. Puede ser una de ellas la falta de orientación profesional, porque hay cosas que desconocemos, pero es bueno asesorarnos. Número 2, la falta de un espíritu investigativo. Hoy en día que hay mucha información, nos hemos quizás acostumbrado a copiar y a pegar, pero ya no investigamos más, ¿sí? Puede ser un problema eso. Y por último, la desorientación ¿de qué? La desorientación de las formas de estudiar, ¿sí? Hay ausencia de un método efectivo para estudiar, falta de capacitación para un uso correcto de elementos de trabajo y muchas circunstancias. Entonces, hay que mirar estos problemas que pueden afectar nuestro estudio. Entonces, una herramienta para solucionar esto es la planificación de estudios y hay que ir mejorando nuestra distribución del tiempo en el departamento de escuela dominical. Usted arma su planificación y ubica allí la oración. ¿Qué tiempo, qué horas le da para la oración, para la lectura bíblica, para la familia, para descansar? Entonces, cuando usted organiza esto, va a ser de mucha bendición. Continuamos con la tercera unidad. Ya hemos visto acerca del estudio, técnicas de estudio. Hemos visto sobre la planificación de estudio y vamos ahora a ver la tercera unidad que corresponde a los métodos de estudio. Muy bien. Dentro de escuela dominical, pues debemos considerar muy importante el estudio. Eso lo sabemos. Porque hay algo tan importante en lo cual se centra nuestra formación, ¿sí? Y es estudiar la palabra de Dios. Eso lo sabemos, ya que escuela dominical es la iglesia evangelizando a través de la predicación de la palabra de Dios. Y por ende se hace necesario recibir una orientación acerca de cómo crear un hábito en ella. Al hablar de los métodos de estudio, podemos mirar ciertas técnicas, ¿sí? Hemos observado que durante muchos tiempos o muchos años atrás era no bien visto cuando se subrayaba, se ponía puntos, se encerraba ciertos textos en la Biblia. A muchos les incomodaba. Pero aquel libro muy especial que contiene la palabra de Dios, debemos de hacerlo como es el libro de estudio. Y para estudiar algo hay que subrayarlo, hay que seleccionar los textos relevantes o textos que para su estudio los va a necesitar. Y por ende necesitamos aprender a subrayar. Entonces miremos ciertos métodos de estudio. Número 1, la técnica del subrayado. Sabemos subrayar, pero hay que verdaderamente saber si lo estamos haciendo bien. Debemos de mirar cuándo subrayar, cuánto subrayar, qué subrayar y cómo subrayar. Entonces, al hablar de clases de subrayado, miremos el primero, el subrayado lineal. Subrayado lineal. Cuando es dobles rayas, eso es para subrayar las ideas principales. Con una raya son las ideas secundarias. Con rayas discontinuas o segmentadas, quiere decir que usted allí va a subrayar las ideas secundarias poco importantes. Y cuando son líneas onduladas, quiere decir que esas palabras que usted va a subrayar con líneas onduladas o frases que necesiten mayor aclaración, o sea que no se las comprende fácilmente, dentro de este subrayado lineal observamos estos 4 puntos.
las dobles rayas, una sola línea o raya, las rayas discontinuas o segmentadas y las líneas onduladas. Y cada una usted pues ya escuchó su significado. Cuando hablamos de clase de subrayados, hay subrayados estructurales o estructural, que consiste en hacer breves anotaciones en el margen izquierdo del libro o texto, justo a la altura de cada párrafo, y debe hacerse de forma limpia y ordenada. Esto nos va a indicar que aquí hay algo que para usted es importante también. Cuando hablamos de subrayados ya no solamente lineales, sino de subrayado crítico o de realce, en este subrayado vamos a mirar algunos signos dentro del subrayado crítico o de realce. El número 1, los signos de admiración. Por ende son para designar allí sorpresa, admiración, que ese texto o ese contenido es extraordinario. Cuando usted encierra entre signos ya no de admiración, sino de interrogación, quiere decir allí de que eso que usted encierra el signo de interrogación no lo entiende. Cuando le pone un punto a una palabra o frase, lo que aquí se dice es fundamental. Está dando a entender a través de ese punto que lo que ahí dice es fundamental. Cuando pone un signo de más, quiere decir que va a repetir lo ya expuesto. Cuando pone un signo de menos, quiere decir que faltan datos, no hay suficiente información. Cuando pone un signo de rayas inclinadas, dobles rayas inclinadas, quiere decir que el contenido que se puede utilizar para se lo podría utilizar para una próxima enseñanza. Y por último, mire esto muy importante, este signo, una F mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que eso reserva trozos del texto de valor excepcional que merecen ser enmarcados para trabajar sobre ellos en el futuro. Eso es cuando usted pone una F mayúscula, ¿sí? Allí observamos los diferentes tipos de subrayados a través de las líneas o también de signos específicos. Otra forma dentro de los métodos de estudio es la toma de apuntes, ¿sí? Los apuntes, ¿qué nos permiten? Recordar, asimilar, participar y estructurar nuestra mente. Eso nos sirve la toma de apuntes. Y hay tipos de apuntes. Hay palabras claves, hay apuntes por pequeñas frases, hay apuntes por pequeñas frases y apuntes por pequeños resúmenes. Estos son tipos de apuntes. También hay desarrollo de habilidades de lectura. ¿A cuánto no nos gustaría tener una fluidez de lectura? Pues hay ciertas habilidades. Entonces, cuando uno desarrolla esta habilidad lectora, quiere decir que tenemos capacidad de realizarlo bien a través de la conjugación de palabras, ¿sí? Esta habilidad es la capacidad para realizar bien, ¿qué cosa? Tipos de lecturas y niveles de comprensión de lectura. Hay que mirar los tipos de lectura. Hay lecturas globales, selectivas, críticas, comprensivas y reflexivas. Entonces, estos son habilidades. Cuando desarrollamos esta habilidad de lectura, vamos a mirar de que ya no leemos por leer, sino que hay tipos de lecturas que podemos hacer. Y también no solamente leer, sino, número 2, niveles de comprensión de lectura, ¿sí? Puede ser una comprensión 0 o una comprensión literal, profunda, una comprensión crítica, ¿sí? O de contenidos literarios. ¿Sí? Hay diferentes formas de niveles de comprensión. También hay defectos y malas costumbres en la comprensión de la lectura. Eso lo sabemos. Quizás estamos leyendo un documento y no pronunciamos bien las palabras, sino que susurramos las palabras en medida que se va leyendo.
Comienza bien y quizás hasta se le termine el aire y ya la exposición de lo que está haciendo ya se vuelve incomprensible. Entonces son defectos y malas costumbres. Puede también ser no consultar los diccionarios en el momento oportuno y no se tiene conocimiento de lo que se está diciendo. Leer sin concentrarse también es otro defecto. Y también hay dificultades para identificar las ideas principales. O puede ser que se lee sin propósitos determinados. Es muy importante, como docentes, como predicadores, debemos desarrollar el hábito de hablar en público y lo debemos de tener como un arte. Entonces, hermanos, miremos acerca del arte de hablar en público. Hablar en público puede ser una vocación o también un reto que nos imponen las circunstancias, ¿verdad? Es una habilidad importante, pues nos permite ¿qué? Destacarnos, potenciar la autoestima e influir sobre las otras personas. Y ahí se desarrolla la oratoria, saber qué se va a decir, eliminar el temor del inicio, porque no sabemos quizás cómo iniciar una exposición. Y por ende, para ser buenos en la oratoria, hay que prepararse. Podemos brindarle unos consejos para hablar en público. Número 1, por ende, prepararse. Seleccionar lo que se va a decir. La presentación debe de ser acorde cómo usted a qué público se va a expresar. Poner las reglas, qué va a hacer, cómo va a iniciar, cómo va a proseguir y cómo culminar. Y conocer el contenido que usted pues va a exponer. ¿Qué debe de saber un buen orador? Pues un orador debe de saber lo siguiente. Sabe cómo llamar la atención. Se prepara mediante el ensayo, practica. Sabe manejar los silencios del público. Maneja los tonos de voz y domina el lenguaje corporal. Esto pues hace a un buen orador. Resumiendo rápidamente, y permítanme tomar el módulo, el cual pues hemos estado desarrollando, que es técnica de estudio, mirando acerca de la técnica de estudio y el estudio en sí, hablando sobre la planificación de estudios y por último en la unidad 3 los modelos de estudio, podemos observar que técnica de estudio nos va a ayudar a mejorar la forma de realizar la planificación, los trabajos, las exposiciones y la forma de expresarnos. Y los contenidos que ya tenemos, cómo resumirlos, cómo encontrar la idea principal, secundaria, cómo subrayarlos, cómo identificarlos. Entonces, estimado maestro, ahí en sus manos tiene una herramienta muy especial. De nada serviría guardarla, serviría de mucho ponerla en práctica. Como Comité Nacional de Escuela Dominical, nuestro anhelo, estimado maestro, es que siga perseverando en este estudio. Ponga en práctica las herramientas que se les está brindando y toda herramienta no tendría su efectividad si no la ponemos en práctica. Póngala en aula con sus niños allí trabajando, aplicándola a nuestra vida misma. Así que si formamos de la mejor manera nuestra niñez y adolescencia a través de sólidos principios bíblicos de la Sagrada Escritura, de seguro que no solamente van a afectar de manera especial el presente, sino el futuro de nuestra iglesia y sociedad. Dios les bendiga a todos, estimados maestros, y poner en práctica lo aprendido. Dios les bendiga.